Inventos e inventores de la historia. Presentado por Lady Yurley Rodríguez Albarracín. Grado octavo. Presentado a Rolando Gutiérrez. Área. Tecnología e informática. Colegio Evangélico Luterano de Colombia. Sogamoso. 2014. Contenido. Inventores. Inventos. Inventores. Arquímedes. Zacharias Hansen. Giovanni Brancas. Otto von Guericke. Christian Huygens. Nicolas J. Cournot. Emile Berliner. William Burroughs. Bartolomeo Cristofori. Thomas Newcomen. Inventos. Polea compuesta. Microscopio compuesto. Turbina de vapor. Bomba de aire. Reloj de péndulo. Automóvil. Micrófono. Máquina de escribir. Piano. Motor de vapor. Arquímedes. Fue un físico ingeniero, inventor, astrónomo y matemático griego. Aunque se conocen pocos detalles de su vida, es considerado uno de los científicos más importantes de la antigüedad clásica. Entre sus avances en física se encuentran sus fundamentos en hidrostática, estática y la explicación del principio de la palanca. Es reconocido por haber diseñado innovadoras máquinas, incluyendo armas de asedio y el tornillo de Arquímedes, que lleva su nombre. Experimentos modernos han probado las afirmaciones de que Arquímedes llegó a diseñar máquinas capaces de sacar barcos enemigos del agua o prenderles fuego utilizando una serie de espejos. Polea compuesta. Es una máquina simple, un dispositivo mecánico de tracción, que sirve para transmitir una fuerza. Además, formando conjuntos, aparejos o polipastos, sirve para reducir la magnitud de la fuerza necesaria para mover un peso. Según la definición de Atón de la Goupilliere, la polea es el punto de apoyo de una cuerda que moviéndose se arrolla sobre ella sin dar una vuelta completa, actuando en uno de sus extremos la resistencia y en otro la potencia. Zacharias Hansen. Nació en Middelburg, en los Países Bajos, en 1588 y murió en esa misma ciudad en 1638. Provenía de una familia que fabricaba lentes. Su padre fue Hans Hansen. Aunque el origen del microscopio es una cuestión aún incierta, se le considera como el inventor del microscopio compuesto, con dos lentes, tal vez con la ayuda de su padre, en el año 1595. Microscopio compuesto. Tiene más de una lente objetiva. Los microscopios compuestos se utilizan especialmente para examinar objetos transparentes, o cortados en láminas tan finas que se transparentan. Está conformado por tres sistemas. El sistema mecánico está constituido por una palanca que sirve para sostener, elevar y detener los instrumentos a observar. El sistema de iluminación comprende un conjunto de instrumentos, dispuestos de tal manera que producen las ranuras de luz. El sistema óptico comprende las partes del microscopio que permiten un aumento de los objetos que se pretenden observar mediante filtros llamados de antigel subsecuente. Giovanni Branca. Giovanni Branca fue un ingeniero y arquitecto italiano, principalmente recordado hoy por lo que algunos comentaristas han llevado a ser una máquina de vapor temprana. Branca ha diseñado diversos inventos mecánicos, una colección de la que dedicó a Cenci, el gobernador de Loreto. Estos luego se publicaron en forma de libro en Roma en 1629, bajo el título Le Máquina. En el libro de Besson había sido bellamente ilustrado con grabados. El libro de Branca fue un pequeño volumen en octavo ilustrado con xilografías relativamente baja calidad. Turbina de vapor. El desarrollo de la turbina de vapor se atribuye a Giovanni Branca, que en 1629 dirigió un chorro de vapor contra una turbina que a su vez impulsaba una troqueladora. En 1910, 7 años después de los primeros vuelos de los inventores estadounidenses Orville y Wilbur Wright, el científico francés Henri-Marie Coanda diseñó y construyó un biplano con propulsión a chorro, que despegó y voló por sus propios medios, pilotado por el propio Coanda. Sin embargo, desalentado por la falta de aceptación pública de su avión, Coanda abandonó sus experimentos. Durante los 20 años siguientes, la turbina de gas se fue perfeccionando. Otto von Guericke. Tras oír hablar de los experimentos de Blaise Pascal, de Galileo y Evangelista Torricelli en relación con la presión atmosférica, inició sus investigaciones en las propiedades del aire y en la creación de un vacío. Ideó la primera bomba de aire en 1650. Dos hemisferios huecos de bronce estaban encajados y con una bomba se extraía el aire de la esfera resultante. Dos recuas de 8 caballos no pudieron separar las dos mitades. Cuando se insufló aire al interior de la esfera, los hemisferios se desprendieron. Hoy se siguen utilizando hemisferios vacíos similares en las demostraciones de la presión atmosférica en laboratorio. Bomba de aire. Una bomba de aire es un tipo de máquina de fluido de desplazamiento expresamente diseñada para trabajar con aire.
Se trata por lo tanto de un compresor, una máquina térmica, y no una máquina hidráulica, que varía la densidad del fluido al variar la presión del mismo. En general son máquinas pequeñas accionadas manualmente. Cuando la máquina es accionada por un motor no suele llamarse bomba de aire, sino compresor. Christian Huygens nació en el seno de una importante familia holandesa. Su padre, el diplomático Constantin Huygens, le proporcionó una excelente educación y lo introdujo en los círculos intelectuales de la época. Estudió mecánica y geometría. En 1656 creó el primer reloj de péndulo. En 1660 volvió a París para instalarse definitivamente. Allí mantuvo frecuentes reuniones con importantes científicos franceses, entre otros, Blaise Pascal. Reloj de péndulo. Un reloj de péndulo es un reloj que emplea un péndulo como su manera de medir el paso del tiempo. La ventaja del uso de un péndulo es que es un oscilador armónico. Su frecuencia de oscilación depende tan solo de su longitud, no de la amplitud de oscilación ni de su masa, con lo cual, para cada longitud de cuerda el período con el que oscila es constante. Desde su invención en 1656 por Christian Huygens hasta la década de 1930, el reloj de péndulo era el aparato más preciso para medir el tiempo. Nicolas J. Cugnot. Bois-Bacon, Francia, 25 de septiembre de 1725, París, 2 de octubre de 1804. Fue un inventor francés a quien el gobierno francés atribuye la invención del primer vehículo autopropulsado automóvil. Esta reclamación está disputada por varias fuentes que sugieren en cambio que Ferdinand Verbiest, miembro de las misiones jesuitas en China, fue el primero en construir un coche a vapor alrededor de 1672. Automóvil. El término automóvil se utiliza por antonomasia para referirse a los automóviles de turismo. En una definición más genérica se refiere a un vehículo autopropulsado destinado al transporte de personas o mercancías sin necesidad de carriles. Existen diferentes tipos de automóviles, como camiones, autobuses, 2 furgonetas, 3 motocicletas, 4 motocarros o cuadriciclos. Emile Berliner. En inglés, su verdadero nombre en alemán era Emil Berliner, 20 de mayo de 1851, 3 de agosto de 1929, fue un inventor alemán estadounidense del transmisor telefónico, del gramófono, de los discos de vinilo y precursor del micrófono. También dedicó gran parte de su fortuna en ayudar a reducir la mortalidad infantil. Micrófono. El micrófono es un transductor electroacústica. Su función es la de traducir las vibraciones debidas a la presión acústica ejercida sobre su cápsula por las ondas sonoras en energía eléctrica, lo que permite por ejemplo grabar sonidos de cualquier lugar o elemento. William Burroughs. Fue un inventor, legislador, inspector, y constructor de molinos. Él fue el inventor, creador y titular de la patente de la primera máquina de escribir construido en Estados Unidos. Él es conocido como el padre de la máquina de escribir. Burr también inventó la primera viable brújula solar, un instrumento de uso solar topografía, y el sextante ecuatorial, una ayuda a la navegación de precisión para determinar, con una observación de la ubicación de un barco en el mar. William Burroughs fue un inventor, legislador, inspector, y constructor de molinos. Él fue el inventor, creador y titular de la patente de la primera máquina de escribir construido en Estados Unidos. Él es conocido como el padre de la máquina de escribir. Burr también inventó la primera viable brújula solar, un instrumento de uso solar topografía, y el sextante ecuatorial, una ayuda a la navegación de precisión para determinar, con una observación de la ubicación de un barco en el mar. Bartolomeo Cristofori fue un constructor de instrumentos musicales italiano, reconocido generalmente por haber sido el inventor del piano durante los años restantes del siglo XVII. Cristofori inventó 2 instrumentos de teclado antes de que comenzara su trabajo en el piano. Estos instrumentos están documentados en un inventario de 1700. Piano. La primera mención acerca de la invención del piano procede de un diario de Francesco Manuzzi, músico de la corte de Medici, en el que indica que Cristofori ya trabajaba en el piano cerca de 1698. Sin embargo, la autenticidad de este documento está en duda. Para la discusión, ver las referencias abajo por Pollens y O'Brien. La primera evidencia inequívoca sobre la construcción del piano, proviene del año 1700, de los registros procedentes de un inventario de los muchos instrumentos guardados por el príncipe Fernando. Thomas Newcomen, herrero e inventor, nació en Dartmouth, Devon, Inglaterra. Es frecuentemente citado como el padre de la revolución industrial como su primer innovador y empresario.
En 1712 Newcomen, con su socio Thomas Savery, construyó una máquina de vapor atmosférica utilizada para bombear agua fuera de las minas de carbón y estaño existentes en la zona nativa de Newcomen, en el sudoeste de Inglaterra, particularmente en Cornualles. Más máquinas fueron instaladas por el propio Newcomen en Inglaterra, lo que llevó a la construcción de más de 100 máquinas antes de que la patente expirara en 1733. Motor de vapor. Una máquina de vapor es un motor de combustión externa que transforma la energía térmica de una cantidad de agua en energía mecánica.